Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. ¿Cómo estamos, chavales? Otra vez aquí, y no tan chavales, pero bueno, primero me quito las gafas para que me veáis. Y no por aquí, por ahí me están diciendo que me quite la cadena. Uy, mamá, más guapa que las pesetas, pero hace ruido en sonido, así que la quitamos. Hoy estoy encantado de estar aquí con vosotros. Os voy a traer a un... Es que no es ni personaje, es una persona que te cagas. Vamos a ir a él porque no quiero ni presentároslo. Se llama Isaac Real y le llaman el Chaca y tiene un montón de chacales. ¿Cómo estamos, jefe? ¿Qué pasa, Dani? Bien, de puta madre. Mira, no he querido meter yo baza porque vamos a estar mucho rato aquí contigo porque tienes que explicarnos muchas cosas. De entrada, por si la gente no sabe, ¿cuántos títulos tienes en boxeo? Bueno, sí, a ver, si cuento los que hice amateur, bueno, yo de boxeo olímpico, lo que es amateur, cuando empiezas, hice 84 peleas, fui 2 veces campeón de España, el segundo fui el mejor boxeador de todo el torneo, y luego hice medalla... ¿En qué año? Eso fue en el 2010 y 2011, seguidos. Vale. Y que yo para mí es más difícil quedar campeón de España amateur que profesional. Luego con la selección española hice varias medallas en torneos internacionales, y luego ya como profesional pues fui campeón transcontinental TWA, fui campeón de España, luego fui campeón de Europa. ¿Y el todo este qué es? Bueno, digamos que pues son cinturones que son, digamos, intermedios, que no son tan importantes. Los importantes pepinos son el de España y el de Europa, esos son los buenos. Y luego están los intermedios. Dos te los has llevado. Los otros, sí. Luego los otros te rankean, ¿sabes? Como, por ejemplo, fui 2 veces campeón latino de WBC, que te rankea y te sube posiciones mundial para luego disputar un título mundial, importante. Si pudiera ser. Claro. ¿Has llegado a estar en...? Lo más cerca que he llegado ha sido el título mundial plata, el Silver del Consejo, del WBC. Vale. Que lo perdí con Sergio García, que ahora mismo está el número 1. Pero claro, es que, hostia, es un potente. Ahí estamos. Bueno, has visto, es que claro, yo todo esto no lo podía decir de tirón, porque me es inviable acordarme de todos los títulos que has podido conseguir. ¿Tú cómo llegaste al boxeo? Pues yo empecé haciendo Muay Thai. Parábamos en la calle, ¿no? Todos los colegas, lo típico, al lado, ahí cuando habían los salones recreativos de máquinas, parábamos en un salón ahí en Hospitalet, y un día pues dijimos, oye, para estar aquí, vamos. Eres de Hospitalet, ¿verdad? Hospitalet, sí, de toda la vida. ¿De qué barrio? ¿Hospitalet? Hospitalet. Hospitalet. Nací en la Torrasa y ahora vivo en el Polígono. Vale, pero bueno, Hospitalet era Torrasa, a mí me viene siempre. Sí. Y bueno, parábamos en la calle y nos apuntamos todos los colegas al gimnasio, pero ya ves tú, nos apuntamos de cachondeo, en vez de estar en la calle pues estábamos ahí. Para pelear. Y entrenábamos y tal, pero seguíamos en la calle, que no nos cuidábamos tanto, ¿sabes? O sea, salíamos de fiesta igual, tal, que si borrachera, que si tal, que si pum, que si empieza con los porritos, tal. Entonces ¿qué pasa? Yo pues empecé creo que no sé si tenía 18, 19 años, que no me acuerdo. Cuando empecé a hacer Muay Thai, ¿vale? Sí. Y bueno, estuve un tiempo ahí haciendo Muay Thai. Y estando ahí haciendo Muay Thai, salí a pelearme. A los 3 meses así me dijeron, ¿quieres pelear en boxeo? Porque en Muay Thai siempre trabajas puños. Y dije, sí, yo. Y pues ya ves tú, yo ni me cuidaba, entrenaba un poco, luego los fines de semana de fiesta. Yo, venga, va, pues sí, no sé qué. Y bueno, y salí a pelear. No era mi peso, salí mucho más pesado, sin prepararme ni nada. Y bueno, yo salí ahí con todo el barrio, ahí a muerte. Y claro, antes eran 4 saltos de 2 minutos. Y salía a muerte, en el primer asalto salí... Y entonces era sin nada, ¿no? No, era con casco ahí. Con casco, era amateur. Era amateur, cuando había casco. Claro, es que esa es la diferencia. Y entonces empecé a saco y ya me quedé sin fondo y me quedaban 3 asaltos más, ¿sabes? Y luego, pues imagínate, lo pasé fatal y perdí por puntos. El otro me ganó. Pues, pero aguantaste. Aguanté por cojones, porque de barrio, porque yo iba de calle, yo pegaba de calle, no pegaba de técnica. No tenía técnica, ¿sabes? Y me rayé y dije, esto es una mierda. Digo, yo voy a prepararme bien y voy a pelear en lo mío, que es Muay Thai, ni boxeo ni polla. Entonces me preparé bien, ya empecé a cuidarme un poquito más, ¿sabes? A no salir de fiesta tanto. O sea, salía de fiesta pero no bebía, a correr, tal, esto, lo otro. Salí a pelear en Muay Thai, en el primer asalto, le tiré una pierna y me rompí la tibia, ¿sabes?
Y el primer asalto digo, güey, cago en la puta, y dije, ya paso de esto, ni nada, yo sigo haciendo pesa, y otra vez a la fiesta, y pum, pan, y esto y lo otro, y pasé. Hasta que luego vino el Jaume Pons a ir a dar clases a donde estábamos nosotros, que era de Muay Thai, y un colega mío empezó a boxear, y el cabrón empezó a pelear, ¿sabes? El diablo, Karim el diablo, y yo decía, joder, cabrón, tal. Y me decía, bájate un día y tal, bájate un día. Y entonces empecé a bajar, bajé un día, empecé a probar, salí a pelear, me preparé bien, y gané por KO el primero, ¿sabes? Ya como boxeo. Ya como boxeo. ¿Cuánto te tiraste para prepararte bien? Para prepararme bien, igual, bueno, no me acuerdo bien, pero a lo mejor 3 meses, 4 meses. Pero es sacrificio. Sí, ¿no? ya te estoy hablando de serio, claro, corriendo, cuidándome bien, tal. Ahí fue cuando empecé a enganchar. Voy metiendo preguntas. Sí. ¿Cuánto sueles o solías en horas tirarte para poder meterte en profesional? Cuando empecé corriendo bien lo que tocaba, haciendo físico duro y todo, fue el primer campeonato de España que gané. Que entonces fui súper preparado ahí. Y luego ya adapté ¿Qué año fue? Eso fue en el 2010. 2010, hace 10 años, sí, que no hace tanto. No, porque yo empecé tarde, ya digo. Yo empecé a boxear con 20 años. Sí, empezaste con 18 y hay gente que el boxeo empieza a 13, 14, son bien bebitos. Yo, mira, cuando empecé serio, llevaba 2 peleas y más o menos, y entonces, cuando ya estaba más o menos cogiendo el gusto y preparándome bien, me metieron preso. Yo empecé, ¿no? Y llevaba 2 peleas, solo 2 peleas amateur. Y ahí tuve el problema y me metieron preso. Claro, vale. Entonces, claro, antes de que fueras campeón de España, vale. Yo te estoy hablando del 2004. Vale, y entonces ahí o sea, te meten 6 años antes de que yo fuera campeón de España, ¿vale? Y estaba empezando, llevaba 2 peleas. ¿Se puede saber por qué entras preso? Bueno, por estar en un sitio donde no estaba, tal, y luego cuando estás si estás siempre en la cuerda, yo estaba siempre en la cuerda floja, ¿sabes? Y por muchas veces que a lo mejor he hecho cosas y no me han cogido, pues a lo mejor ahí no había hecho tanto y me reconocieron una cosa que yo no había sido y me tuve que comer por algo que yo no había, que en realidad yo no había sido. Pero vale, pero estabas en la cuerda floja, vale. Exactamente. Asumiste que era tu culpa y para la cárcel. Bueno, que no era la tuya, no era pero... mi culpa porque me reconocieron de que yo no había sido, eso jode. Exactamente, eso pero no tenía que estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí no tenías que estar. Así que jódete. Ahí no estoy, Es así de sencillo, hay a veces que entonces, solo por estar la cagas. Y entonces, claro, cuando yo entré con 2 peleas y yo estaba empezando a conocer el mundo y tal, y me molaba cuidarme y tal. ¿Cómo fue tu entrada en la cárcel? ¿Aquí en Barcelona, la Modelo? Primero entré en la Modelo, pero claro, yo tenía 24 años, yo era un chavalito. Pero era, era Modelo es pero a partir resulta de que 21. ahí estaba la Trinidad también, de jóvenes. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo entré en la Modelo y la verdad que entré bien, porque entré a ingresos y joder, la verdad que se veía tranquilo, todo de puta madre, gente mayor, sin problemas. Y claro, cuando llevaba ya una semana, me cogieron y me cambiaron y me metieron en la Trinidad. Porque claro, como tenía 24, era el límite de los, estaba así, de los jóvenes. Claro, yo en la calle estaba acostumbrado a ir con gente grande. Bueno, yo era el más pequeño de todos. Y claro, entré a la Trinidad y al entrar a la Trinidad dije... Claro, yo salí al patio y dije, ¿con quién voy yo aquí? Claro, dije, ¿con quién voy yo aquí? Si ¿Tuviste que pelear? La verdad que no, porque por suerte pues conocía mucha gente de la calle y tal. O sea, yo siempre, sabes que ahí pues juegas a fútbol, no sé qué, pum, lo típico, ¿no? Pues yo no jugaba a fútbol. No jugaba a fútbol porque me conozco, ¿sabes? No, claro, sí, que ya te supiste controlar. Un día jugué a fútbol. ¿Cuánto estuviste? Meses, estuve, sí, 3 meses y casi 4 meses. Pero eso ya te hizo así. Claro, porque encima fue en Navidades, que no hay actividad, no hay nada, imagínate, tú lo sabes, que te salías al patio y te estás ahí muerto de asco. Yo no jugaba, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que un día jugué a fútbol y fue el único día que casi me peleo. Porque lo típico, en esa época, pues había mucho gamba y tal, y yo pues, en la calle no iba con ninguno de esos, o sea, no iba con otros que también estaban y los conocía. Y claro, fue jugar a fútbol y claro, vino uno, me dio una patada, pum, pam, y ahí ya tuve que, ¿sabes? Ahí tuve que decir, oye, no te equivoques, que yo estoy callado, pero no te equivoques, pum, pam. Y claro, no me peleé, pero de milagro, ¿sabes o no? Pero por eso prefería no jugar a fútbol e intentar evitar, ¿sabes? Yo lo he dicho antes, en la cárcel también tú entraste de una forma que sabías que te ibas a ir, porque en sí era porque estabas donde no tenías que estar. A mí lo importante es cómo te lo tomaste en la salida. ¿Vuelves peor o sabes lo que no quieres y te pones ahí? Entonces, claro, yo cuando entré yo dije, yo no quiero esto, ¿sabes o no? Yo dije, ¿y aquí qué voy a hacer? Si aquí estoy perdiendo el tiempo, ¿sabes o no? Estás muerto en vida. Entonces... Y eso te centró mucho más en todo lo demás, ¿no? Y eso, claro, entonces yo salí ya enfocado en el boxeo, yo salí y me metí de lleno ya en el boxeo.
Y yo dije, yo lo que quiero hacer es esto. Y era tarde, yo a mis chavales siempre le pongo de ejemplo, a los que entreno le digo, si yo con 24 años, que me metieron preso y tenía 2 peleas, con 24 años, los chavales me dicen, es que soy mayor, tal. Y digo, tú vas a ser mayor. Claro. Digo, yo con 24 años tenía 2 peleas y lo que títulos tengo los ahora, has tenido y lo que mucho tengo más. ahora me lo ibas a decir y no me lo creo, ¿sabes o no? Entonces me metí, salí con 24 años con 2 peleas y entonces empecé Ahí a de entrenar verdad. a saco y empecé a pelear a saco. ¿Entrenar a saco cuánto es? En tiempo. Es para la gente que nos está viendo, para los chavales que lo sepan. Entrenar a saco para ser profesional. Ahora lo que diga él, no lo imitéis. Él quería ser profesional. Sí, o sea, lo que yo me refiero a entrenar a saco es, yo entrenaba todos los días, de lunes a sábado, ¿vale? Descansaba los domingos. Solo un descanso, es que si no el cuerpo se rompe. Y peleaba siempre que me decían. Yo, claro, de amateur, peleaba a lo mejor cada semana. Y ha habido semanas que he peleado 2 veces el mismo fin de semana. A lo mejor peleaba el viernes y el domingo peleaba otra vez. Una vez me acuerdo que mi entrenador no quería que fuera y yo peleaba el viernes aquí y el sábado peleaba con la selección catalana en Ibiza. Y yo, claro, yo decía, yo no me voy a perder una pelea, y encima en Ibiza te quiero ir, tal, no sé qué. Pero claro, al estar en amateur ya estás federado, olimpiada, todo, ¿no? ¿Lo hiciste? Sí, bueno, tienes que intentar hacer clasificatorios para las Olimpiadas con la selección española, pero yo no llegué, es que es muy difícil. Y aparte en esa época la selección Que catalana... nos diga él que es difícil. La selección catalana y la española ahí estaban Pique, ¿no? mucho pique, y yo conseguí ir a un campeonato de Europa amateur con la selección española, que ya es mucho. Fuimos y ganamos un combate y ya demasiado. Y cuando ya perdí dije, yo paso a profesional, estoy hasta la polla ya. Y nada, y entonces luego ya pasé a profesional con todo lo que llevaba ya, con la trayectoria que llevaba de boxeo olímpico. Y entonces ya ahí me metí, pues, serio también lo mismo, que nunca dije, o sea, un objetivo mío era debutar como profesional. O sea, digo, hostia, un combate profesional. Y digo, debutar, bomba. Y Objetivo, fue así, y me lo hice, y ¿sabes? te Digo, venga, hiciste. va, debuté de profesional, un día buenísimo, un debut en Hospitalet, que encima Además en tu barrio. ¿En La Farga o debuté dónde? en Hospitalet, La Farga, sí, o sea, fue brutal, un montón de peña, salí con todos mis colegas al ring. Qué demasiado. Para mí fue brutal. Y claro, eso ya fue un objetivo. Y luego, pues, no fui pensando y me fueron viniendo las cosas. A mí me gustaba entrenar y prepararme duro. En España hay dos ejemplos, o sea, 2 cosas con el boxeo. Los chavales que empiezan tarde y los que empiezan pronto. Los que empiezan pronto, ¿qué pasa? Que tienen el peligro de que luego empiezan a conocer a las niñitas, los porritos, las fiestas, tal, no sé qué, y se pierden. Y claro, yo la suerte que tuve, que yo ya pasé todo eso. Y yo cuando empecé con 24 años serio, ya dije, yo quiero esto. Yo ya me los porritos y tal, no sé qué. Ese rollo ya Ya no. pasé, incluso al principio pues sí que un pan jugaba y tal, no sé qué, pero luego dije, ¿para qué? Si es que es una tontería. Y Pero cada es vez muy difícil llegar a ese pensamiento. es muy difícil, es muy difícil, pero... Cuando uno lo tiene, lo hace. ¿Sabes lo que te motiva? Mira, antes que has hablado de nuestro colega Angelito. Sí. Yo se lo digo a Angelito, y él se lo dice a sus chavales ahora, dice, Claro. ¿qué pasa? Que tú fumas, no te cuidas tal, no sé qué, y luego vas y te pegan en el gimnasio, ¿sabes? Y eso es lo que te motiva, ¿sabes? Estar flojo ahí. Entonces, Sí. claro, si tú vas y estás flojo y te pegan, dices, esto por fumar, gilipollas, o por tal. O por Entonces, no hacer esto. Sí, ahí sí, está, sí. entonces eso Sí, es el pez que se muerde la cola. el deporte es la mejor medicina que hay, para la cabeza y para el cuerpo. Y el boxeo engancha, el boxeo tiene algo mágico que engancha mucho a la gente de la calle también. Allá engancha a todo el mundo, pero la gente de la calle tiene algo especial, no sé por qué, no me digas por qué, que... Yo no creo que sea por el contacto, porque hay un montón de deportes No. de contacto. Chaca, tengo varias curiosidades dentro de este mundo tan complejo. Tú has estado a nivel español, a nivel europeo, que para mí ya es la hostia, pero claro, está América. ¿Qué diferencia hay entre los europeos y los americanos? Yo lo veo en la tele, pero quiero que me lo digas tú como boxeador. Yo creo que la principal diferencia, primero de todo, es el dinero, ¿vale? Luego el espectáculo y luego la cantidad. Tú piensas que o sea, en España la edad que tenemos de empezar el boxeo, ya te lo he dicho, que los chavales empiezan... Y yo, mira, ahí los chavales ya desde niños están practicando boxeo. Y eso, claro, cuando llegas aquí, tú miras a los futbolistas. En España son buenos los futbolistas. ¿Por qué? Me empiezan de pequeño, pues... Hay cantera. Exactamente. Y a ver,
Y en América lo que quieres decir que, claro, ya lo tienen preparado, bueno, es que, claro, Que están ahí. te lo meten desde pequeño y, claro, es como el Musa, ¿sabes? Como el compañero del Musa que empezó de pequeño, Este es pues, un fiera. lo tienes Para ahí, mí es, claro, lo tienes ahí. y está Y para encima- el Mundial, ahora está Y encima, ahí. si lo que te hablaba de la calle, que yo creo que los boxeadores buenos, al ser de calle, tienen algo que no se entrena, ¿vale? Que son los cojones y son lo que tienen ahí. Sí, el tirar pa'lante. Entonces, eso, cuando no llega una cosa ni otra, pum, llega eso. Llega eso. Y eso es lo que te hace estar ahí. Y entonces, Estados Unidos, pues, espectáculo, cantidad de boxeadores que tiene a nivel de edades y de todo. Entonces, si aquí en España se invirtiera como se invierte en América, no tanto, vamos a ver, bueno, no somos tantos millones de personas, pero saldrían más boxeadores. Yo creo que sí. Nada más tienes que mirar, porque tú has dicho nivel Europa, nivel América, Estados Unidos. Pero es que si tú miras en Europa, Inglaterra, no está, ahora mismo le está haciendo un pulso a Estados Unidos. O sea, ¿Sí? ahora mismo la plataforma de boxeo que es DAZN, Eh, la tienen los ingleses, ¿vale? Es que, claro, Inglaterra es el que inventó el Entonces, boxeo. exactamente. Entonces, los ingleses ahora, ¿qué pasa? Los ingleses tienen campeones mundiales, hacen campeonatos mundiales que es un inglés contra otro inglés. ¿Por qué? Porque tienen dinero y pueden pagar este con este. Aquí en España, ¿qué pasa? Si quieren que pelee yo con el Kerman, o Sergio García con el Kerman, o conmigo, o tal, o otro con otro así, ¿qué pasa? Los boxeadores van a querer siempre. Sí. Pero claro, si el manager o el promotor le ha hecho una carrera y se ha gastado un dinero en subir a ese boxeador a nivel mundial de ranking, luego no lo va a arriesgar por 2 duros. Es que no vale. En cambio, si hubiera una bolsa buena, pelearían todos los españoles tal, y se sube el nivel y estaríamos ahí. Por lo menos estaríamos a la par de Inglaterra, que ya está haciendo un pulso a América, Estados Unidos. ¿no? Cuando hiciste el primer europeo, ¿qué sponsors llevabas? El primero... ¿De acuerdo? ¿O qué sponsors tienes? Sharp Boxing. Sharkboxing Sharp Boxing seguro. siempre ha sido el que ha apostado por ti desde el principio. Y creo que... me parece que ya está. Me parece que ya está. Luego los sponsors ya vinieron, ya con el segundo europeo. Y también, yo tengo que decir algo, que yo todos los sponsors que he tenido en la carrera han sido colegas. Claro. O sea, a mí mi gente ha sido la que me ha ayudado, realmente, ¿sabes? Los que Tus han estado ahí y chacales. tal. Incluso muchas veces, que a lo mejor me han ayudado antes, ¿sabes? Y luego cuando yo he estado muy arriba, o cuando he tenido más nombre, he vendido más o lo que sea, me ha venido gente que tiene más dinero y tal, pero yo me he quedado con los míos. ¿Por Claro. qué? Porque me han ayudado siempre y son los míos, entonces es lo que hay. El nombre de Chaca es mi nombre con el que yo pintaba. De grafitero. Es mi nombre de grafiti de toda la pues- vida. ¿Cómo un grupo que se llama Rosa Rosario? Dice, sí, claro, tu madre es Rosa y la nuestra es Rosario, no sé qué. Y digo, hola, qué guapo, Rosa Rosario, umpa. Y empezamos, claro, y entonces pintamos, imagínate, nos hacíamos vagones enteros Claro. de Rosa Rosario. O sea, Rosa Rosario. Y entonces nosotros íbamos a conciertos de colegas. Ahí estaba el DJ Rona en otro grupo, Sí. que era un grupo de rap más serio, y nosotros íbamos a conciertos de Peña Guapa, ¿no? De A los que SFDK, os- que nos a molaba, los que os gustaba, y de ¿eh? todo, ¿no? Que nos flipaba. Y claro, nosotros con toda la taja, todo borracho, pues empezábamos a improvisar, que en esa época no había nada de eso. O sea, el reggaetón que había era de Calle 13. yo creo que antes y todo, ¿sabes? No me acuerdo mucho, pero ni es que... Claro, yo lo escuchaba en la discoteca y borracho y por eso no me acuerdo. Porque estaba por ahí con las chatis, pero... Entonces, claro, era la gente que grababa aquí con sus estudios y eso, era rap, ¿vale? Era rap, rap y rap y rap.